Hola, muy buenos días. Yo soy Martely Muñoz Calderín, estudiante de Enfermería de Sagrado Corazón, y en el día de hoy le estaremos hablando, dando una charla educativa acerca de lo que es comprender lo que es el manejo de las emociones trabajando desde casa durante la pandemia COVID-19 y sugerirles algunos consejos para que no les afecte psicológica y emocionalmente. La pandemia del coronavirus fue causada por el virus SARS-CoV-2, que es una crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde su aparición en Asia a finales del año 2019, el virus ha llegado a todas las partes del mundo. Esto ha provocado una serie de medidas para evitar lo que es la propagación, las cuales, si no estás preparado psicológicamente, te pueden afectar desde el punto de vista emocional y físico también. Vamos a definir algunos conceptos como lo que es virus del COVID-19, que los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades desde resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y los animales. En este caso, este virus, como ya les dijimos anteriormente, se originó en el año 2019, en diciembre, en China, y provocó una enfermedad llamada COVID-19 que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. También definimos lo que es pandemia como una propagación mundial de una nueva enfermedad. Las emociones, que es otro de los conceptos, es una variación profunda pero efímera del ánimo, la puede ser agradable, puede ser penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Además, las emociones son una respuesta fisiológica del cuerpo para la sobrevivencia y algo que nos alerta de algo que necesitamos, son intensas y suelen durar muy poco tiempo. Se describe también como un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. Definimos también lo que es trabajo en casa, donde que es trabajar desde la comodidad del hogar. Aunque esta modalidad siempre ha existido, pero con la pandemia pasó de ser una alternativa de trabajo a una nueva modalidad de trabajo que llegó para quedarse. Podemos decir que las emociones le permiten a todo individuo establecer su posición respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia personas, objetos, acciones, ideas. Estas emociones también son como una especie de depósito de influencias innatas, es decir, que nacen con la persona y aprendidas que aprendemos a través del tiempo, que ante una situación de alerta como el COVID-19, las personas están presentando diferentes reacciones emocionales, ya que su organismo busca adaptarse a la situación desconocida y mantenerse a salvo. En ocasiones, las respuestas individuales pueden ser complicadas de desactivar y detonan situaciones de estrés, como ha sucedido en esta pandemia, porque las personas se pueden llevar por las reacciones de malestar y estrés que esto genera crisis emocional y afectación de la salud mental de los individuos. Al compartir estas emociones con otros del entorno, quizás muchas personas vean que están pasando por lo mismo que las demás. Al ser consciente de tus emociones y necesidades, será más sencillo cuidarte y cuidar a los demás. El manejo de las emociones desde trabajo en casa es determinante para un perfecto estado de salud y por eso explicaré algunas consideraciones de las emociones. Dice que las emociones juegan un papel fundamental en los procesos de salud de una persona. Tal es así, en muchos casos sucede que una enfermedad se desencadena por una determinada experiencia que genera una emoción particular. Tal es el caso de las fobias o de los trastornos mentales. Las emociones están extendidas como un fenómeno de raíz psicofisiológica y según los expertos reflejan formas eficaces de adaptación a diversos cambios ambientales. En el aspecto psicológico, las emociones generan sobresaltos en el índice de la atención, aumentan el rango de diversas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo, ya que el individuo que las experimenta. Y en cuanto a la fisiología, las emociones permiten ordenar las respuestas de diversas estructuras biológicas, incluyendo las expresiones faciales, también tenemos la voz,
los músculos y el sistema endocrino, con el objetivo de definir un medio interno adecuado para el comportamiento óptimo. También deben comprender que la respuesta emocional ante una crisis no es una señal de debilidad o vulnerabilidad. Es una reacción natural cuando se enfrentan situaciones fuertemente estresantes y de incertidumbre, como ha sido y como está siendo esta pandemia. Todo ello asociándolo con el trabajo desde casa genera dos estreses, el de cumplir con la jornada laboral y el de no querer salir por el miedo a contagio, que esto se acrecienta más por las noticias acerca de los estragos que está provocando la pandemia en diferentes lugares del mundo y también en nuestras localidades. Lo que es importante establecer un mecanismo de defensa u otras estrategias y evitar nos afecten nuestra estabilidad emocional. Para nosotros distinguir síntomas de afectación emocional, lo debemos dividir en dos partes: la identificación de los factores de riesgo y la identificación de los síntomas cuando ya estamos afectados emocionalmente. Dentro de los factores de riesgo está la soledad, la frustración, el aburrimiento por la cuarentena y el grado de aislamiento que tenemos que tener, los tiempos prolongados e inciertos, el miedo a ser infectado, no querer salir, pensamos que todo nos puede contagiar, que cualquier persona nos puede infectar, las dificultades para acceder a una atención médica por la misma razón, porque no permiten las entradas masivas al hospital, ya teniendo el miedo a ser infectado no quiere salir y son diferentes alternativas, la inestabilidad laboral y económica, la probabilidad de contar con suministros inadecuados eh, de, de comida, de cosas, de utensilios, información falsa e engañosa que puedas recibir de fuentes que no sean oficiales acerca que brindan información acerca de la pandemia y de otros tipos de información. Los síntomas que nosotros podemos definir ya que podemos tener una sospecha que estamos comenzando a ser afectados emocionalmente, comienza a ser el estrés. El estrés temporal no problema, pero ya el estrés de forma prolongada sí te puede causar ciertas irregularidades en tu conducta, en tu pensamiento, en tu sentimiento, en tu feeling. Entonces están también los trastornos del sueño que pueden presentar, la rabia, la impotencia, la ansiedad, también cuando empiezas a sentirte muy deprimido. Y en algunas personas se ha proyectado como las conductas antisociales que pueden tener, porque el encierro les ha llevado a hacer cosas que nunca antes hacían, que en este caso ya es una conducta antisocial ante la situación de la pandemia. Entre ya los síntomas que podemos ver está el estrés mantenido, trastorno del sueño, rabia, la impotencia, la ansiedad ante determinado. Existen también recomendaciones que nosotros podemos implementar a la hora de mitigar los daños emocionales a los que nos hemos expuesto para ver toda esta situación. Entre ellos tenemos fijar lo que es en la casa una rutina diaria y novedosa para realizar con todas las actividades necesarias para llevar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, horarios ordenados de sueño, una alimentación de calidad, realizar actividad física, periodos delimitados de trabajo en casa y ratos de convivencia y entretenimiento con la familia. Asignar un periodo de entre 30 a 60 minutos de búsqueda de información sobre la pandemia, pero muy importante que sea de fuentes oficiales y de fuentes fidedignas. También evitar lo que es en la mayor medida el esparcir rumores y noticias falsas que solo producen lo que es más bien un contagio emocional. Otra medida que se puede establecer para disminuir esto que nos afecta psicológicamente es establecer protocolos familiares de actuación
en caso de que se presenten individuos infectados por el COVID-19. Dentro de estos está prestar una especial atención a los grupos de riesgo. También debemos lo que es limitar el consumo de sustancias adictivas como el alcohol, el cigarro y todo eso que nos lleva quizás a hacer conductas antisociales como hablamos anteriormente. Podemos que favorecer el patrón de relaciones familiares asertivas con canales de comunicación que nos permitan señalar cuándo estamos en una buena disposición para estar con los demás y cuándo queremos estar solos. En este caso también favorecemos lo que son, aprendemos mecanismos compensatorios de manejo del estrés, como son los ejercicios de relajación, los ejercicios de respiración, así como la meditación. Hay también podemos aclarar que el distanciamiento social no significa un alejamiento afectivo. Hay que aprovechar lo que son las áreas digitales, las ayudas digitales para no sentirnos solos. Con esto podemos hacer también lo que es un manejo de la ira. Tenemos que en lo que son también la capacidad para retrasar las gratificaciones, habilidad para afrontar situaciones de riesgo. Por ejemplo, como la inducción del consumo de drogas. Tomar conciencia de la interacción que existe entre la emoción, la cognición, que es el pensamiento, y el comportamiento. Debemos expresar nuestras emociones de forma apropiada, según el nivel de madurez. Regulando las emociones implica comprender que la propia expresión emocional puede impactar en otros. Otro mecanismo es el autocontrol de la impulsividad, donde está el autocontrol de la ira, de la violencia, un comportamiento de riesgo. También otro mecanismo es la tolerancia a la frustración para prevenir estos estados emocionales negativos como el estrés, la ansiedad, la depresión. Otro mecanismo es afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de autorregulación que mejoren la intensidad y la duración de esos estados emocionales. Otra forma es autogenerar de forma voluntaria y consciente emociones positivas, alegría, amor, humor y fluir. Y autogestionar el propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida. Aunque tradicionalmente se ha intervenido pensando que el control emocional solo se requiere para las emociones negativas, una mirada más amplia de lo que significa la educación emocional considera igual de necesario la habilidad para inducir emociones y estados de ánimo positivos en uno mismo y en los demás, en desarrollo de la empatía. Y lo más importante de todos es que debemos estar conscientes que estamos enfrentando una situación extraordinaria y que es esperable que en algún momento nos sintamos mal. En estos episodios activamos nuestras redes sociales y en el caso necesario solicitamos lo que es la ayuda profesional. Para resumir, es importante que quienes se queden en casa se puedan mantener el mayor tiempo ocupados en actividades recreativas que contribuyan a su bienestar y salud. Algunas de las manifestaciones físicas y emocionales que están viviendo son el estrés ocasionado por la situación de emergencia. Recuerda que tu cuerpo tiene que adaptarse a la nueva situación. Y mientras tanto, es común que experimentes incertidumbre de lo que puede suceder. En caso de considerar necesario apoyo, si quieres compartir con alguien sus inquietudes, solo hazlo. Solamente con tu familia, a las redes sociales, sobre todo las confiables, y las fuentes de salud, también como los grupos de apoyo. Esperamos que esta actividad haya sido muy útil, que pueda contribuir a comprender y manejar las emociones trabajando desde casa durante la pandemia COVID-19. Muchas gracias.